Hola a todos, en este video vamos a continuar con el desarrollo de los temas en el cual vamos a hablar el día de hoy de la selección del rodamiento, considerando algunos tanto puntos técnicos y tanto puntos de trabajo que también pues son parte importante para poder seleccionar el rodamiento más adecuado a nuestra necesidad. De igual manera vamos a encontrar y vamos a comparar uno con otro. Vamos a ver qué ventajas pueda tener uno, qué ventajas pueda tener otro y verificar con base a eso, pues bueno, qué características necesito yo y si no lo encuentro específicamente, cuál es el que más se pueda adaptar a lo que yo necesito. Muy bien. Bueno, tenemos 10 puntos a considerar para poder tener una buena selección del rodamiento. Primero es espacio disponible, cargas, desalineación, precisión y rigidez, velocidad, fricción, funcionamiento silencioso, desplazamiento axial, montaje y soluciones de sellado. Permítame tantito, voy a las notificaciones. Ok, en el primer punto que es espacio disponible, es importante analizar antes de seleccionar el rodamiento qué tipo de máquina o qué tipo de sistema es con el que estoy trabajando. Es decir, desde qué tipo de flechas, qué tipo de engranes voy a colocar, qué tipo de piñones, qué tipo de movimientos van a tener, circulares, lineales, etcétera, cartesianos, y con base a eso, bueno, pues tratar de adaptarnos a la necesidad. Hay ocasiones en las cuales hay equipos que son tan pequeños o son muy pequeñitos que no nos permitirían colocar rodamientos demasiado grandes y demasiado extensos, ¿sí? Entonces de ahí, bueno, la selección del ancho, del diámetro, del ancho del rodamiento juega un punto importante, ¿sale? Por mencionar, veamos ahí en la imagen, tenemos rígido de bolas y tenemos de tipo aguja, en el cual, bueno, uno es más ancho que otro, ¿sí? Vuelvo a repetir, eso va a depender también de las condiciones de espacio que tengamos para poder maniobrar y sobre todo porque luego hay condiciones de mantenimiento en el cual, bueno, si se daña el valero o el rodamiento, bueno, pues habría que reemplazarlo y si tenemos poco espacio de maniobra, nosotros mismos nos complicamos. De igual manera es importante saber seleccionar el tipo de flecha porque con base al diámetro de la flecha nosotros vamos a poder pues encontrar el diámetro interior de nuestro rodamiento y pues con base a eso pues ya ir adaptando a nuestras necesidades. Entonces, punto número 1, el espacio disponible que tenemos es el primer punto que debemos considerar para poder, o de los primeros para poder considerar y tener una buena selección del rodamiento. En el punto número 2 hablamos ya de aplicaciones como tal, es decir, de las cargas, en las cuales vamos a analizar 4 aspectos: la cantidad de la carga o la magnitud de la carga, la dirección, cargas combinadas y cargas de momento. Cuando hablamos de magnitud de la carga, ya hemos analizado en el anterior video que cada código del rodamiento me va a decir con base a una tabla o a un catálogo de la empresa, me va a indicar cuánta carga puede soportar. Si recordamos nuestros conceptos de carga, también platicábamos que puede haber cargas axiales o cargas radiales. Entonces, si yo selecciono un rodamiento que puedo soportar cargas radiales cargas radiales, bueno, pues tendría que buscar uno que se adapte con base al catálogo a esa necesidad y viceversa, ¿verdad? Entonces, si voy a, no es lo mismo que yo seleccione un rodamiento para, no sé, no sé, que fuese una banda transportadora que moviera naranja, a que fuese, por ejemplo, a que moviera grava, ¿no? Entonces ahí el tipo de rodamiento, bueno, pues tendría que ser diferente por las cargas que están manejando. Obviamente, pues bueno, aumentar un poquito tanto el ancho también y más rigidez, ¿no? Entonces, con respecto a la dirección de la carga, igual verificar de qué lado va a estar cargando más. Si va a ser una carga como la que tenemos acá, que sea una carga radial, porque va perpendicular al eje. Este es el eje en el que van a ir las flechas, va perpendicular, o una carga axial
que va directamente sobre el eje transversal, ¿verdad? De la flecha o del árbol que estoy colocando. Entonces, con base a eso, bueno, también interpretar qué es lo que más me conviene, ¿sí? Me conviene que soporte más carga radial o que soporte más carga axial. Del mismo modo, en el punto C tenemos cargas combinadas. Veamos, por ejemplo, que tenemos un rígido de bolas angular, ¿sí? ¿Qué característica tiene este angular? Estas son estas pequeñas muescas, esas pequeñas mosquitas que tienen aquí. Lo que me va a permitir es de que, bueno, gire perpendicular, pero paralelamente esos pequeños brazos u hombros, perdón, esos pequeños hombros no se salgan, ¿sí? Si no tuviese estas pequeñas muescas o esos pequeños hombros, pues bueno, el rodamiento pues se podría chispar y se podría salir. Entonces, bueno, poderlo trabajar también de esa forma. Y por último, las cargas de momento. Las cargas de momento, si vemos la imagen, nos están interpretando, analizando que puede haber una especie de compresión en el rodamiento como tal. ¿Dónde podemos visualizarlo? Imagínate que este rodamiento va a ser aplicado para un vehículo. Estamos de acuerdo que va a haber un momento en el cual, si no está bien distribuida la carga, el rodamiento pues va a soportar el peso del vehículo y más aparte el peso de los pasajeros. Ahora, en el supuesto que vayamos en carretera y de repente pisa un bache la llanta, pues bueno, ese valero lo que va a ocasionar es de que en ese instante va a tener una sobrecarga por el mismo peso y por el mismo desbalance que está manejando por el amortiguador. Entonces ahí es importante que sepamos analizar ese tipo de cargas, ¿verdad? Cargas que solamente son momentáneas, ¿sí? Pueden ser repetitivas, pero momentáneas, ¿sí? Desalineación. Eh, la desalineación trae problemas importantes en cualquier sistema mecánico. De entrada, en un vehículo, una mala desalineación de las llantas puede ocasionar el incremento del combustible. Desde ahí, veamos un ejemplo tan práctico. Si antes me gastaba 100 pesos, no sé, de ir a un punto A a un punto B, si mis llantas no están bien alineadas, bueno, pues corro el riesgo a lo mejor de entrada que cargue más de un lado que otro, que las llantas se desgasten y obviamente pues que el incremento de la gasolina pues sea mayor porque necesita más peso, necesita más combustible para romper ese par torsional por la fricción. Entonces, en un sistema mecánico como tal, si nosotros tenemos un eje que está coloquialmente dicho torcido o está mal soldado, es decir, tiene juego a la hora o el movimiento circular no es constante, tiene un pequeño cabeceo, un pequeño desliz, lo que va a ocasionar es de que los rodamientos puedan reducir su vida útil. Para poder amortiguar eso o reducir eso, se crearon algunos tipos de rodamientos, como pueden ser los autoalineados o también conocidos como articulados, o que tienen cierta pequeña rótula para poderse desplazar. Esa pequeña rotulación o esa pequeña rótula me va a permitir pues mover un poco internamente el diámetro interno del rodamiento y a su vez pues compensar esa desalineación angular, ¿sí? Entonces, ¿qué otros efectos ocasiona aparte de la desalineación? Pues primero que nada puede ocasionar el desgrane o la sobrecarga en uno de los puntos del rodamiento, que no cargue parejo, como decimos coloquialmente. También puede ocasionar que haya una fricción pues muy alta y recuerda que si hay una fricción muy alta pues se eleva la temperatura y si se eleva la temperatura pues daña todo, ¿verdad? Reduce pues la viscosidad de la grasa o del aceite que hemos aplicado, se deforman los materiales por el exceso de temperatura, hay desgaste, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora, con base a eso también, si hay una mala desalineación, pues corremos el riesgo también, pues de que la flecha, pues al estar torcida y al estar rotándose, pues corremos el riesgo de que se pueda torcer, se pueda dilatar y se pueda romper y ocasionar un accidente, ¿verdad? Entonces, pues tener mucho cuidado para que no se llegue a doblar y tener mucho cuidado para que no haya ningún accidente, pues y sea ocasionado sobre todo por un rodamiento. Uh-huh. Bueno, precisión y rigidez. Los coloqué juntos porque
uno no es que dependa del otro, pero pues sí van a la par. Mientras que en la precisión buscamos nosotros tratar, ya sea de que cuando arrancamos o encendemos nuestro sistema mecánico, ¿sale? Pues bueno, tenga prácticamente, o el par torsional sea lo menor posible, es decir, que cuando yo lo arranque automáticamente empiece a girar. Obviamente por el peso pues tarda un poquito, después se revoluciona. Pero también cabe la posibilidad en algunos equipos de precisión, como por ejemplo un CNC. Un CNC tiene rodamientos de precisión, en el cual si por alguna circunstancia tú en tu programación haces, no sé, colocas en, no sé, en X, Y, Z, colocas 5,2 menos 1, ¿sale? Si ese rodamiento de precisión no está bien calibrado, pues nos va a ocasionar que ese punto que yo puse en mi programación físicamente o mecánicamente no lo vea representado, ¿sale? Y si se descalibra en un punto, pues corremos el riesgo de que se descalibren más. Y aunque tenga tolerancias, bueno, si yo fabrico piezas que van a encajar una sobre otra, pues bueno, tal vez no encajen o estén, salgan desalineadas, bueno, y ahí echar a perder pues la producción. Por una simple descalibración, ¿verdad? Por no tener la precisión de los valeros como tal. Ajá, entonces, por ejemplo, de igual manera en los usillos, llámese de un taladro o pues del mismo CNC, ¿verdad? O de una fresadora. Cuando tú le dices, ¿sabes qué? Vas a posicionarte en este punto, bueno, pues tiene que irse a ese punto, no pasarse ninguna micra y llegar a la exactitud como tal, ¿no? El punto de rigidez viene un poquito relacionado con lo que es dureza o solidez. Mientras hay rodamientos que se sienten súper sólidos en cuestiones de calidad, en cuestiones de peso. Mientras más peso tenga, pues bueno, va a estar un poco más, no va a haber tanto la posibilidad de que se llegue a patinar. Hay ocasiones en las cuales la flecha pues no embona bien con el diámetro interior del rodamiento, o no pusimos bien la cuña, ¿sale? Y si es un rodamiento muy ligero, pues bueno, se puede patinar. Pero si es un rodamiento un poco rígido, pues bueno, puede amortiguar un poquito eso y evitar pues que se patine como tal. Y sobre todo evitar deformaciones, que es la parte interesante, porque hacer un material un poquito más, sentirse más duro, más sólido, bueno, pues aumenta un poquito más el módulo de elasticidad, ¿verdad? Lo soporta un poco más el módulo de Young. En velocidades, importante también analizar, ¿sale? ¿Qué tipo de rodamiento voy a seleccionar? Si yo no requiero un rodamiento o tengo un sistema mecánico que no va a tener una gran velocidad, pues tal vez no requiero uno de esferas o de bola. Tal vez pues requiero uno de rodillos o uno de agujas, porque a lo mejor me van a dar un poquito más de torque, me van a soportar un poquito más de carga. Esto ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Que mientras un rodamiento de rodillos me da poca velocidad, pero me da un gran peso, soporta una gran carga, el de bolas no, el de bolas pues me da un poquito menos de torque, menos de carga que pueda soportar, pero a su vez me da un poquito más de velocidad. Entonces también, aunque yo esté nominalmente en el rígido de bolas, bueno, tengo que seleccionar ahora cuál es el que más me conviene. Si va a ser angular, si va a ser de doble hilera, de una sola hilera, de 4 puntos de sujeción, ¿sale? Etcétera, etcétera. Entonces la velocidad juega también un punto importante, porque la velocidad pues viene muy relacionada con lo que es la vida útil del elemento que estamos analizando, ¿verdad? Entonces verificar muy bien. Gracias a esto, a la fricción. Recordemos también que la fricción es siempre que hay un elemento rotativo va a haber fricción, siempre que hay movimiento va a haber fricción. Entonces pues tratar de eliminarla o reducirla lo más que se pueda, pues bueno, obviamente con el elemento rodante y a su vez con una muy buena lubricación. Hablando de fricción, mira, los efectos que trae la fricción pues va a ser la deformación y la ruptura de los elementos. Todo esto gracias a la elevación de la temperatura. Tenemos aquí en la imagen algunos tipos de coeficientes de fricción. Obviamente pues
lo ideal sería que el coeficiente de fricción fuese 0, porque si no hay fricción, bueno, pues entonces pues no habría una temperatura tan alta, ¿no? Sino que nada más la propia del medio ambiente y del trabajo, ¿sí? No habría ni desgaste. Pero bueno, pues eso es en un mundo ideal, ¿verdad? Y no existe. Entonces, buscamos que los rodamientos que nosotros seleccionemos pues sean los aptos para poder soportar por lo menos la fricción estática o la fricción en el primer instante de la carga estática. Mencionábamos en el video pasado que hay cargas estáticas que por el mismo peso del dispositivo, del equipo, del sistema, pues están latentes. Entonces, cuando yo echo a andar mi equipo, ¿sale? Ya sea adaptado a un motor o a un motor eléctrico, bueno, pues entonces la corriente se va a aumentar en ese instante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es donde requiere consumir un gran amperaje para poder, pues solamente en ese momento romper el peso o contrarrestar la carga estática y convertirla en carga dinámica, y ya cuando está revolucionado pues ya baja su amperaje y ya consume menos. Ahora, en los rodamientos también necesitamos considerar eso, que pueda soportar cargas estáticas, ¿sí? Que no porque tenga un gran peso el elemento rodante se empiece a aplastar, se empiece si fuese esfera, que empiece ya a ovalarse. Entonces, analizar todo eso también, ¿verdad? ¿Qué tipo si queremos que sea de doble anillo, de un solo anillo? Entonces, verificar cuál es el que más nos conviene. Todo con base a la fricción. Bueno, puse este punto más como de ergonomía, pero bueno, es válido también mencionarlo y es válido también colocarlo. Recordemos que siempre tratamos o se está buscando que la comodidad del trabajador pues sea importante, que el trabajador pues esté apto y esté en las mejores condiciones para poder desempeñar su trabajo, y sobre todo en una parte, en una distribución de planta pequeña. Si tenemos elementos rotativos que hacen ruido excesivo, ¿sale? Hay ocasiones que si nuestro espacio es pequeño y hace demasiado ruido, no vamos a poder, pues de entrada, obviamente, pues saber cómo vamos el proceso, si ocurre un accidente, y aunque tengamos tapones auditivos, ¿no? Entonces buscar un poquito, recordemos que buscar un poquito la insonorización para poder reducir el ruido, bueno, y aparte de eso, pues bueno, pues tener un ambiente de trabajo un poco más cálido en ese aspecto, ¿no? Y un poco más ameno. Entonces, obviamente, así como en los engranes, hay rodamientos que son que son menos ruidosos a comparación de otros. Todo esto gracias a la estructura interna con la que tienen, tanto por su jaula y tanto por su elemento rodante, ¿sí? Es decir, a la hora que ruedan, el golpeteo que puede tener ese elemento rodante con la guía con la que se está desplazando, pues es de menor impacto a comparación de otros, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí, por ejemplo, puse el de rodillo, porque a comparación del de bola, ¿sale? Es menos ruidoso. Es menos ruidoso. Tenemos desplazamiento axial. En el desplazamiento axial, obviamente, si hablamos de desplazamiento, bueno, que se va a mover de izquierda a derecha, y axial, que va directamente sobre el eje. Esto es importante también considerarlo porque vamos a encontrar en los sistemas mecánicos siempre dos elementos de soporte al final, es decir, un rodamiento al inicio y un rodamiento al final. Este rodamiento al inicio puede venir acoplado o adaptado, ¿sale?, al motor o a la flecha del motor, si es una flecha muy larga, ¿sale? Y el otro, pues bueno, en el otro extremo del sistema mecánico. Mientras en uno va a ser libre, ¿sale?, en otro va a ser fijo. Libre a qué se refiere y fijo a qué se refiere. Cuando hablamos de fijo, se refiere a que puede amortiguar las cargas axiales en ambos lados, izquierda y derecha, que las absorbe, es decir, no se va a desplazar ni para un lado ni para otro. Y cuando hablamos de libre, hace referencia a que si por el mismo movimiento rotacional la flecha se elonga un poco o se deforma un poco, ¿sí?, se dilata gracias a la temperatura, bueno, pues pueda amortiguar un poquito esa pequeña elongación. Obviamente hablamos de micras, no hablamos de centímetros, ¿verdad? Y obviamente, pues bueno, el tratamiento térmico que tenga cada una de estas flechas también.
Entonces, para que lo consideremos. Punto 9, montaje y desmontaje. Mencionábamos en algún punto el mantenimiento que se le tiene que dar a los rodamientos. Obviamente hay rodamientos que ya no se permiten o ya no te permiten dar el mantenimiento, sino que bueno, es decir, que una vez que se dañen, pues bueno, habría que reemplazarlos. Pero hay algunos otros que sí, hay algunos otros que bueno, tienen su apartado o tienen su pequeño ranura para poderlos lubricar. Algunos podemos quitar las tapas para poder engrasar. Algunos podemos reemplazar hasta los elementos rodantes si es que así lo necesitamos también, ¿sale? Entonces un punto importante también es pues buscar rodamientos. Si lo unimos con el punto del espacio de trabajo, buscar rodamientos que nos permitan maniobrar, ¿sale? Y que no sean tanto difíciles, tanto de la puesta o del montar y desmontar, ¿verdad? Sino que podamos, pues en cierto punto hacerlo lo más rápido, porque bueno, recordemos que si el sistema o la máquina pues pasa mucho tiempo inhabilitada, pues bueno, es pérdida, ¿no? Entonces, así como quitamos el rodamiento, lo podamos pues poner rápidamente. Y obviamente también analizar que no sea o que no utilice elementos tan complejos. Porque bueno, suele pasar que tener elementos tan complejos, pues a veces no contamos con ellos y tenemos que subcontratar a alguien o tenemos que conseguir herramientas pues, para poderlo quitar, ¿no? Entonces hay para que lo estemos considerando. Dentro de estos tenemos agujeros cilíndricos y agujeros cónicos. Obviamente los cilíndricos pues son los más fáciles porque no tienen ninguna... sí, la forma prácticamente es similar tanto para la parte en la cual se van a desplazar los elementos rodantes, simplemente es de quitar y poner, a comparación de los cónicos que en este caso tienen cierto ángulo, y al tener cierto ángulo, pues bueno, la sincronización entre cada uno pues debe ser de mayor calidad, son un poquito más especiales, ¿no? Entonces, pues verificar cuál es el que más nos conviene con base al montaje y el desmontaje. Por último, con respecto a los factores que intervienen, es la solución del sellado. Esta parte también tiene que ver mucho con el lugar de trabajo, porque estamos de acuerdo que hay sistemas mecánicos en los cuales por la misma aplicación o el mismo trabajo, pues bueno, se genera mucho polvo, se genera mucha humedad, se genera mucha mugre, ¿sale? Entonces, si tenemos o seleccionamos equivocadamente un rodamiento que no sea sellado, ¿sale? Que esté expuesto, pues bueno, lo que va a ocurrir es que ese polvo, esa mugre, ¿sale? Se va a empezar a pegar con la grasa, se va a empezar a pegar con el lubricante y lo que va a ocasionar es crear una especie de masilla o de masa, se va a adherir a las partículas, se va a adherir al cuerpo de los rodamientos, del elemento rodante, se va a adherir ahí y bueno, y va a aumentar el coeficiente de fricción. ¿Por qué? Porque ya no va a permitir que se mueva libremente. Y obviamente pues va a reducir drásticamente la vida útil de este rodamiento. De igual manera podemos encontrar con sellos plásticos y con sellos metálicos. Sellos plásticos podemos en algunos puntos hasta quitarlo. Pueden ser dobles o pueden ser solamente en una cara. ¿Sí? Hay ocasiones que tenemos que quitar el sello plástico, nosotros mismos engrasar, volvemos a poner el sello plástico y ya quedó. ¿Sí? Hay algunos que ya vienen autosellados, que esos ya no podemos ni quitar ni poner, ¿sale? Porque ya vienen con su lubricante y bueno, esos ya vienen sellados como tal. Y eso nos permitiría pues trabajarlos en lugares donde sé que hay mucho polvo, mucha mugre, ¿sí? Ahí no va a haber ningún problema porque como vienen sellados no va a ingresar nada de polvo ahí, ¿sí? Entonces tener mucho cuidado con eso, con el sellado. De igual manera el sellado tiene una nomenclatura. Entonces, recordar también eso en las tablas. Coloqué el diagrama de flujo para la selección del rodamiento. Es más, yo considero que es más una pequeña, pues si quieres, guía para que te vayas dando una idea de qué puntos tomar. No es una regla como tal, pero bueno, te des una idea, ¿sí? Vamos a dar la lectura rápido. El primer punto es confirmar las condiciones y el ambiente de operación. Mencionábamos si va a estar expuesto a mugre, si va a estar expuesto a calor, si va a estar expuesto a humedad, etcétera, ¿no? Seleccionar el tipo de rodamiento y su configuración, es decir, cómo quieres ese rodamiento, si va a ser
sellado, si va a ser rígido de bola, si va a ser cónico, de una hilera, de 2 hileras, etcétera, ¿no? Seleccionar las dimensiones del rodamiento, seleccionar con respecto a la máquina, si vas a requerir que sea un diámetro grande, un diámetro pequeño, un ancho grande, un ancho pequeño, sabiendo y recordando que mientras el número sea más grande, más pequeño es, ¿sí? Como en el calibre de los cables. Acuérdate también que el ancho de un rodamiento lo puedes encontrar por 4 letras, B, C, T y H, dependiendo del tipo de rodamiento que selecciones. Las tolerancias del rodamiento. Aquí en tolerancias hace referencia a la holgura que puede tener por el deslizamiento, por el desfase a la hora de montar tanto el rodamiento con la flecha, ¿sí? Si la flecha está un poco torcida, bueno, pues a lo mejor ver cuánta carga puede soportar ese rodamiento, ¿sale? En la desalineación, qué tanto puede soportarnos. El juego interno del rodamiento, es decir, con qué libertad se puede desplazar internamente cada uno de los elementos rodantes. Si fuese de bolas, con qué facilidad se puede mover, si muy lento, muy rápido, si es fácil de poderlo trabajar. Seleccionar el tipo y material de la jaula. Recordemos que la jaula es el elemento de separación que va a colocar a cada elemento rodante, y aparte de distribuirlo alrededor de la circunferencia, no le va a permitir que se salga. Es otro elemento también de sujeción. Seleccionar el lubricante y método de lubricación, ¿sale? Verificar qué tipo de grasa le vamos a utilizar, qué grado de grasa, ¿sí? Si a lo mejor es una grasa que tenga una alta viscosidad o una poca viscosidad. Siguiente, seleccionar cualquier especificación especial, si ya quieres algún tratamiento térmico específico del rodamiento, ¿sí? O no, ¿verdad? Y por último, bueno, verificar que todos estos puntos, pues, sean los adecuados o sean los que más se adapten a lo que yo necesito, ¿sale? A lo que yo más requiero para mi aplicación. Bueno, y por último tenemos 2 tablas, que prácticamente es una, pero por el tamaño no las pude colocar en una sola, donde comparamos cada uno de los rodamientos y sus características. No vamos a platicar de todas, pero sí vamos a mencionar solamente pues, la primera, para que nos demos una idea más o menos de cómo comparar. No en números, solamente en cuestiones de desempeño, ¿verdad? Tenemos el rodamiento rígido de bolas, que sería un número 6, ¿verdad? En el cual nos dice que con respecto a las cargas, este puede soportar cargas radiales, pero también puede soportar cargas radiales, pero también puede soportar cargas axiales en ambos lados, de izquierda a derecha y derecha a izquierda. ¿Ya te diste cuenta? Entonces, este es importante también considerarlo. Ahora, alta velocidad, veamos, mira, ¿sí? Tiene 4 estrellitas que prácticamente representan al grado, ¿sale? De esta variable. En este caso, pues puede servirnos para una gran velocidad. Alta precisión rotacional, tenemos en 3, entonces está arriba del promedio. Bajo ruido, es poco ruidoso en este caso. Bajo torque friccional, es decir, que automáticamente cuando ya se empiece a echar a andar el equipo, no le va a costar trabajo para poder moverse. Bueno, no tiene rigidez, resistencia a los choques o vibración no tiene, desalineación permitida por anillos interior y exterior. ¿Qué significa esto? Que como tiene solamente uno, soporta poca desalineación. Tiene que estar o tendría que venir casi alineado el diámetro interior de este rodamiento con el eje transversal de la flecha, ¿sí? Mira, aquí nos indica que tiene poca capacidad de desalineación en ese aspecto. Sí, bueno, y fijación en la dirección axial, movilidad en dirección axial, anillos intercambiables, interior-exterior, diseño interior cónico, bueno, etcétera, etcétera. Y en la parte de abajo viene la página para que tú te puedas ir al catálogo y profundizar más en estos temas, ¿sí? Lo mismo con la parte con esta presentación, es exactamente lo mismo, ¿sale? Aquí hablamos de rodillos cónicos, pero es exactamente lo mismo. Entonces ya va a depender de ti analizar cada uno de estos y verificar cuál es el que más se adapte. Entonces recuerda que son 10 puntos, ¿sí? Bueno, yo agregaría uno más, pero yo creo que también es subjetivo.
que sería el precio. Recordemos que el precio va a depender de la marca, va a depender si es una hasta del país de procedencia, de la calidad, si tenemos varios repuestos, ¿verdad? A lo mejor si mi empresa nada más tiene un, no sé, un 6203, por ejemplo, ¿sale? Y ya no hace de otra variante, ¿no? Porque a lo mejor yo necesito uno de esos, pero pues no lo encuentro, pero mira, tengo estos 3 o 4 que funcionan igual, ¿sí? Otros códigos. Entonces, bueno, de ahí ya va a ir dependiendo el precio, ¿verdad? Entonces, eso ya es subjetivo, ya se lo dejo a su consideración. Espero que haya quedado un poquito claro el tema o la plática. Si quieres conocer un poquito más, están las páginas, introducirte un poquito más, conocer y prácticamente, pues bueno, todo está en el catálogo, ¿sale? De que te compartí al inicio del curso. Y sobre todo siempre recordar que en la gran mayoría de las imágenes yo te coloco en la parte de abajo una referencia de la página para que si a ti quieres profundizar más en ese tema, viene un desglose de cada uno de estos puntos. Por ejemplo, aquí en la página 2. ¿Sí? Bueno, hasta aquí va a terminar el video. El siguiente video que viene es un tema un poco extenso, por eso no lo quise colocar acá para que no se alargara mucho el video. El tema que viene se llama vida útil y capacidad de carga de los rodamientos. Es un tema que necesitamos muchas fórmulas matemáticas, pero bueno, ya que estemos ahí lo vamos a ir trabajando poco a poco. Entonces, pues creo que eso sería todo. Tengan excelente tarde, noche o día.